Tips para cuidar los riñones de los niños. Hidrátalos. Evita el exceso de sodio. Procura que mantengan un peso saludable. Que hagan ejercicio. Elige una dieta balanceada. Controla el consumo de azúcar y procura que consuman proteínas magras. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro tercer bloque de entrevistas. De nuevo tenemos con nosotros a la doctora Michelle Arechiga. La verdad es que hay mucha materia ahora sí que tela de dónde cortar por este tema tan interesante. Y bueno, a mí me gustaría saber, doctora Mich, ¿a partir de qué edad se puede presentar un paciente menor con hipertensión? Gracias por esa pregunta. La verdad es que el niño hipertenso puede ser desde el nacimiento. En el 80% de los casos que exista hipertensión va a ser de origen renal. Al revés de a lo mejor como podría ser en el adulto. En el niño la hipertensión la tenemos que buscar y para eso hay que tomarles la presión a los niños. Porque evidentemente un bebé recién nacido no va a tener la posibilidad de manifestar algo más que irritabilidad, porque no existe otra situación que nos pueda decir este niño está hipertenso. Entonces, la manera de encontrar hipertensión es buscarla. Evidentemente, como van creciendo los pequeños, pueden ya manifestar cefaleas intensas, vómitos, que vayamos por otro lado por enfermedades reumatológicas que pueden acompañarse de hipertensión, pero es de suma importancia que busquemos esto. Cuando son pacientes neonatos que están hospitalizados por alguna otra causa, es donde se va a monitorizar esa presión arterial y probablemente nos podemos dar cuenta con mayor frecuencia porque se van a ver por el número de percentilas esta presión arterial alterada y entonces tendremos que iniciar un abordaje. ¿Cuáles son las enfermedades que podrían tener implicación nefrológica que causen hipertensión arterial? Pues en el neonato desde una estenosis de la arteria renal, que aunque pensemos que es poco frecuente, es frecuente que lo podamos encontrar por las condiciones en las cuales nosotros vamos y lo buscamos. En el paciente escolar y en el adolescente también podremos o tendremos que ir a buscar algunas enfermedades inmunológicas como estenosis por enfermedad de Takayasu o lupus eritematoso sistémico, o incluso podemos ver en los adolescentes más comúnmente alguna ingesta de algún otro, como bebidas energetizantes, o pues también podemos ver algunas sustancias, ¿drogas? Como drogas, cocaína, y otras tantas más que podemos, como el LSD, que su primera manifestación puede ser solamente hipertensión. Creo que esa parte, Michelle, data mucho y deja como huella qué aspectos clínicos tenemos que considerar, tomando en cuenta que no existe sin el adulto. Es una tarea compleja. Uno les regresa en su hoja de indicaciones o su receta en la cara posterior para que lleven tarea, un glosario o un diario de presión arterial para que traten de regresarlo en su siguiente consulta y le digas, traiga su receta y en la cara posterior le pido de favor que me anote. Imagínate en un niño, todavía es mucho más complejo para el papá, para la mamá, para nosotros tener brazaletes de todos los tamaños, ¿sí? Y hacer a veces una medición manual o con monitor, sentado, parado, acostado, como dicta realmente los cánones de una evaluación de la presión arterial. Pero voy al adolescente. Al adolescente, ¿cuál podría ser los factores primordiales que yo como papá tengo que tomar en cuenta clínicamente, que tengo que vigilarle a este joven? Bueno, son pacientes que pueden no poner incluso atención en la secundaria a sus clases. ¿Por qué? Porque les duele la cabeza, duermen demasiado, o pueden estar con vómitos matutinos, que todo esto nos puede estar generado por la propia hipertensión.
Puede también decir el paciente, el niño, se me sale el corazón, siento que me late aquí en el cuello. Y eso nos hace ir a buscar esa presión arterial alterada. Pero lo que yo pongo aquí en la mesa y los propongo a todos es que todos debemos de tomarle la presión arterial desde el consultorio pediátrico. Tenemos que tener los brazaletes para poder identificar a este tipo de pacientes. Evidentemente un nefrólogo un nefrólogo pediatra sí tiene que tener dentro de su consultorio estos brazaletes adecuados para hacer una toma de presión adecuada. Y también existen ese menos del 20% que puede ser de origen cardiológico. Entonces, tanto el cardiólogo pediatra como el nefrólogo pediatra tendrán que trabajar en equipo para buscar la causa de esa hipertensión arterial en el niño. Michelle, bueno, pues la principal idea de este programa cuando se creó es educar en casa y tratar de ayudarles un poquito para identificar si hubiera algún problemita. Quiero que les digas a nuestro auditorio cómo podemos prevenir la enfermedad renal en nuestros chiquitines. Bueno, pues lo más importante de todo esto es que la unión hace la fuerza. Y eso para mí es muy importante porque como nefróloga pediatra es importante que siempre trabajemos en un equipo multidisciplinario y eso es desde casa. El equipo multidisciplinario es las redes de apoyo que tiene ese niño. Entonces, evidentemente, el ejemplo es lo más importante. O sea, la salud renal del niño está desde la salud renal de los padres. Es muy importante que tengamos una alimentación adecuada desde el embarazo y también el papá que no está embarazado, es muy importante que tenga una buena salud renal comiendo adecuadamente. El uso de refrescos, el uso de bebidas energetizantes, el uso de ultraprocesados, todo eso condiciona a que el niño va a tener una salud renal afectada. El tomar agüita, como lo digo siempre, es lo más importante y es la base de nuestra hidratación y es lo que debemos de tener en importancia. Y muy, muy importante les digo, papis, por favor, cuando un pediatra les diga que es necesario tomar un examen para ver qué es lo que está sucediendo, aunque esto implique a lo mejor un piquete para tu niño, hazlo a tiempo. Y no se te olvide que esto que estás haciendo año con año o periódicamente le va a servir para prevenir este tipo de enfermedades infecciosas. Es muy importante que los grupos de riesgo o los grupos vulnerables, que son todos aquellos niños prematuros, todos aquellos niños que están recibiendo algún tratamiento oncológico, todos aquellos niños que tienen sobrepeso, pero también desnutrición, todos aquellos niños que tienen una malformación urinaria, todos aquellos niños que se encuentran en zonas vulnerables como las que ya sabemos que pueden tener afectación por sus aguas, todos estos niños tienen que ir acompañados de sus padres porque es muy importante que tengamos salud renal para todos y la manera de hacerlo es previniendo, además de atendiendo cada una de las necesidades de todos ellos. Aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta y que todos los que atendemos la salud renal, y creo que esa parte que dejó ya la Sociedad de Nefrología, donde salud renal para todos significa educación. Es correcto. Creo que esa es la base por la que quisieron dejarlo de manera emblemática. Cada año le buscaban un eslogan diferente, pero creo que se quedó estandarizado ya que debemos tener salud renal para todos porque no está al alcance de cualquier individuo. Por lo tanto, yo creo que es parte de la cultura que nosotros como profesionales de la salud renal, nosotros como Centro de Riñón Guadalajara hemos tratado de reeducar a la población para que cambie un poquito la filosofía, cambie su forma de comer, cambie el refresco por aguas naturales.
probablemente aguas frescas, obviamente endulzadas debidamente con algo que le condicione una recuperación a nuestro sistema y obviamente una adecuada hidratación en una condición óptima. Vamos a ir al glosario con Giovanna y con Lalo y continuamos en Torre Médica. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias, en verdad, primero por acompañarnos semana a semana y posteriormente por llegar hasta esta parte del mismo, a la sección más gustada, y créame que lo digo con conocimiento de causa porque usted me lo comparte justo en las entrevistas de Torre Urbana cuando salimos a las calles de la Gran Guadalajara, y tengo el gusto de compartir esta sección, el glosario médico, o lo que quisieron decir, con Giovanna Tovar. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, un gusto el poder compartir micrófonos y este set contigo. Hoy estamos platicando sobre la enfermedad renal en niños. Algo que déjeme decirle, cuando le preguntamos esto justo a las personas en las entrevistas que usted seguramente ya vio en el primer bloque, nuestros amigos en la calle se sacaban de onda porque podemos de alguna manera relacionar la enfermedad renal en adultos, ya lo decía el doctor Julio. Sin embargo, también en niños hay muchas cuestiones que se presentan tal cual. Y justo es parte de los términos que hoy queremos compartir con ustedes. El primero tiene que ver con la hemodiálisis. Al final del día, nuestro cuerpo de alguna manera se tiene que deshacer de esas toxinas, de esa agua que no necesita. Normalmente esa función la realizan los riñones. Cuando esto no funciona, cuando ninguno de los dos funcionan, requerimos de hemodiálisis. Después tenemos síndrome nefrótico. Este es un conjunto de signos y síntomas que ocurren cuando el riñón no está funcionando adecuadamente. En este se eliminan proteínas que son muy importantes para nuestro cuerpo y hacen que el paciente logre hincharse, especialmente de sus piernas. Otro de los conceptos que justo queremos compartir con ustedes es filtración glomerular, y es un proceso en el cual los riñones justamente eliminan desechos y líquidos de la sangre, además de producir la orina. Después tenemos el trasplante renal, que pues es el procedimiento quirúrgico en el que se consiste en colocar un riñón de un donante vivo o fallecido a una persona que ya no le esté funcionando adecuadamente. Y justamente eso que menciona Giovanna, pues es la terapia más efectiva cuando hablamos de una enfermedad renal. Tenemos también otro término que queremos compartir con ustedes: hipoplasia renal. No es otra cosa, sino esos riñones de chiquititos que de alguna manera no se desarrollaron cuando la persona o el bebé o el niño nacen, y que incluso puede afectar no solo a uno, sino también a ambos riñones. Por último, tenemos agenesia renal, que esta es la ausencia total de uno o ambos de los riñones desde el nacimiento. Este es un trastorno que pues se desarrolla en la niñez y dependiendo de si se tiene un riñón o no se cuenta con ninguno, son las afecciones que puede dar a la salud del paciente. Es muy importante justo esto que comparte Giovanna, porque hay muchas personas que de alguna manera siguen viviendo de forma monorrenal. Esto quiere decir, como ya lo decía Giovanna, que tienen tan solo un riñón. ¿Podemos sobrevivir con un riñón, Lalo? Sí. Pero si con dos riñones es importante tener precauciones y cuidados muy específicos, cuando se tiene un solo riñón, bueno, obviamente esto lo tenemos que duplicar a la segunda o tercera potencia. Prácticamente estamos llegando al final de este espacio. Agradecerle nuevamente que nos acompañe a través de cada una de nuestras emisiones, y también lo invitamos para que nos siga a través de las redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Nos ayude a replicar este tipo de contenidos. torremedica.tv, le damos clic a la campanita y en ese momento podremos estar al día respecto a todos estos temas preventivos que, créanme, preparamos con mucha responsabilidad y con mucho amor para todos ustedes. Giovanna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y recuerde que cada semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.